Y para eso vamos a invitar primero al escenario a la moderadora de este espacio, la señora Pilar Vicuña, coordinadora del Programa de Cultura de la Oficina de la UNESCO en Santiago. Y también le vamos a dar la bienvenida a los panelistas de este espacio. Primero, Macarena Carroza, de Chile, directora ejecutiva de la Corporación Municipal para el Sitio de Patrimonio Mundial de Valparaíso. A Mohamed Al-Absi, de Jordania, especialista en gestión de riesgos de desastres, de ISESCO. Y a Denis Lukwago, de Uganda, administrador del sitio Tumbas de los Reyes de Buanda, en Kasubi, sitio Patrimonio Mundial de Uganda, quien también se sumará de manera online a este evento. Muchas gracias, Sebastián. Mientras esperamos que se sume Denis, voy a comenzar presentando a nuestros panelistas. Macarena Carroza, seguramente muchos la conocen aquí. Ella es historiadora del arte, especializada en gestión patrimonial, con una destacada trayectoria en la preservación, restauración, rehabilitación de inmuebles históricos y colecciones artísticas. A lo largo de su carrera ha diseñado e implementado estrategias de intervención que han contribuido significativamente a la conservación del patrimonio cultural en Chile. Entre 2001 y 2020 fundó y dirigió el primer centro y laboratorio privado de Chile enfocado en la conservación y estudios artísticos, liderando proyectos emblemáticos. Desde 2020, Macarena ha estado a cargo de articular estrategias de colaboración entre el Estado de Chile a través de la Subsecretaría del Patrimonio y la Municipalidad de Valparaíso con el fin de fortalecer la administración del sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso. También ha liderado la conformación e implementación de la corporación, donde actualmente se desempeña como directora ejecutiva. Hi, Denis. Very nice to see you. Can you hear Hola, you? Denis. Can Qué you hear gusto verlo. ¿Nos pueden escuchar? Awesome. Sí, Thanks. puedo. So, Muy bien. Here in the panel too Entonces, is aquí en el Mohamed panel tenemos a Al-Bahasi. Mohamed He's an Al-Bahasi. architect from Él es Jordan un and arquitecto de specialist Jordania in y un disaster risk especialista management en and gestión de cultural riesgo de heritage desastre y conservation. conservación de patrimonio He's cultural. currently an expert at the Heritage Actualmente es Center of experto en ISESCO, el the Centro Islamic de World ISESCO, Educational, Scientific and Cultural de Organization, where Organización he Cultural primarily supports Islámica, initiatives for risk donde management apoya and iniciativas para heritage gestión de in riesgo post-conflict situations in the en el Arab region. patrimonio en He situaciones de also has conflicto over 10 anteriores years of en la experience región working with the de Department of Arabia. Ha Antiquities of trabajado 10 Jordan años con el in different Departamento de positions. Antigüedades de Jordania en Head of distintas Documentation posiciones, a Section, cargo de Head of World documentación, Heritage Section, a and cargo led de many patrimonio conservation projects. y ha dirigido Denis varios Lukwago, proyectos de he's presently conservación. working Denis with the Lubago Ministry está of trabajando Tourism, con el Ministerio de Wildlife and Turismo, Antiquities as a Vida conservator Silvestre y architect. Turismo He also como has worked arquitecto on de various conservación. restoration Ha projects, trabajado en varios including proyectos de the Tombs restauración, of incluyendo Buganda Kings las at Kasubi tumbas de los World reyes Heritage de Property, Buganda the en el Mugaba sitio Palace, the Queen's Clock de Tower Kasubi, Monument, el and also from monumento the Clock perspective of Tower, y risk también desde la management. perspectiva de Denis gestión has de worked riesgo. on Denis ha Kasubi Tombs trabajado Disaster Risk Management en Plan, el plan de Uganda gestión de National Museum desastres de Conservation Kasubi, Management Plan Designs, el and many diseño de others. mantenimiento Welcome you y and muchos thanks for otros. being on this Bienvenido y gracias por estar en este Macarena, panel. voy a comenzar contigo y de acuerdo a lo que nos presentó recientemente Chris Marion sobre la guía de gestión de riesgo en incendios de UNESCO y del trabajo que está desarrollando Valparaíso de manera pionera con el proyecto GEF, quería que nos pudieras contar cuáles son los principales desafíos que el sitio de Patrimonio Mundial Valparaíso ha enfrentado y cómo buscan adaptar o poner en práctica la guía de gestión de riesgo de incendio de la UNESCO. Hola, buenos días a todos y todas. Quisiera primero contextualizar los desafíos para que se comprenda. Creo que es importante también por quienes nos acompañan y que están llegando recién a nuestro país y a nuestra ciudad. El sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso está en una ciudad de casi 300.000 habitantes, dentro de los cuales de cada 10 familias, 8 están registradas en el registro social de hogares. Eso quiere decir que necesitan asistencia del Estado para vivir. Entonces, lo primero que hay que situar es que estamos en una ciudad pobre, una ciudad que tiene desafíos también estructurales desde ahí. Entonces tenemos problemáticas como el comercio ambulante, tenemos personas en situación de calle, tenemos
abandono también de ciertas situaciones. Entonces, lo primero es eso. El segundo elemento que me parece importante de poner como contexto es que somos una ciudad portuaria, ¿ya? Y que además tiene una vinculación con nuestra declaratoria, donde nosotros cuidamos como sitio 6 atributos, que en su conjunto, que tiene que ver con la arquitectura, el trazado urbano, ¿no es cierto?, los espacios públicos, el transporte, que ustedes ya van a ver, que vivimos a tiro de ascensor, control de buses, etcétera. Todo ese conjunto nos demuestra en esta área que hubo una época de esplendor en Valparaíso, donde Valparaíso fue líder mundial de las rutas comerciales del mar, ¿no?, que unía a Europa y Asia. Pero ese esplendor que está encapsulado en nuestra declaratoria, como ese legado que queremos pasar, ya no es tal. Nosotros en 1914 nos golpeó muy fuerte la apertura del Canal de Panamá. Ahí Valparaíso pierde ese liderazgo. Luego en 1929 una crisis, la gran crisis de 1929 termina por azotar Valparaíso y el puerto. Y luego, entre 1940 y 1960, se genera un decreciente en la economía de Valparaíso y se termina por realmente hacer un éxodo de muchas de las personas que habitaban y industrias que se van a otras ciudades de la comuna o bien a mismo Santiago. Entonces, hoy día, de hecho, estamos en un punto de inflexión con respecto al futuro de esta gran industria. Eso me parecía importante de considerar. El otro elemento, las características intrínsecas de nuestro sitio patrimonio también es importante de relevar a la hora de que vamos a hablar de emergencia, ¿no? Uno de los dos atributos, tanto la arquitectura que nosotros debemos de cuidar como el trazado urbano, nos permiten ver cómo el sistema, por ejemplo, constructivo de la arquitectura, en cuál están hechas las viviendas, es también un elemento a mirar que tiene que ver con que son de paja, tierra y madera, en el fondo. Entonces son vulnerables al agua, vulnerables al fuego. También nuestra geografía hace que nuestra accesibilidad a distintos elementos como pasajes, miradores, que espero ya podamos recorrer en conjunto, y cómo están estas viviendas colgando de las laderas, hace que efectivamente sea un desafío también importantísimo con respecto a lo que nos convoca. Otro elemento que también es muy importante de considerar para la conversación de ahora y el resto de la semana es que el suelo, la propiedad del suelo del sitio Patrimonio Mundial es en un 87% privada, ¿ya? Eso es sin duda alguna un elemento decidor, un actor, un sector privado que no está tan identificado con la declaratoria del sitio UNESCO, y eso hace que haya una gran cantidad de edificios en abandono y sitios eriáceos también. ¿Y cómo hemos arrancado eso? Y ya ahora empiezo a contestar los desafíos. Hemos arrancado con una gobernanza nueva, ya lo decía la subsecretaria, que es vicepresidenta de la corporación, y eso es un primer desafío de ordenar a las actorías que tienen de alguna manera una acción frente al sitio patrimonio. Nos hemos constituido también, tenemos el desafío de aproximarnos a un fortalecimiento institucional de una mesa de riesgo donde están todos los actores que tienen que ver con las facultades mismas de esto. Nos hemos acercado a dos acuerdos fundamentales. Uno tiene que ver con la academia, específicamente con la Universidad Federico Santa María, que tiene una trayectoria de riesgo con patrimonio. El otro acuerdo es con el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Y con ambos hemos estado trabajando, ya tenemos una plataforma de riesgo que analiza al menos 4 amenazas para el sitio. Eso no quiere decir que no haya más, pero al menos tenemos catastrada 4. Un deslizamiento de tierra, grafiti vandálico, el sismo y lo que nos convoca, los incendios. Y ya tenemos un plan integral de gestión de riesgo que es un insumo en nuestra planificación del plan de gestión o plan de manejo, como quiera llamársele, que ya nos sitúa en lineamientos para ir trabajando. Y con los bomberos también estamos situando proyectos concretos de estructuras como redes secas, que ya van a entender cuando recorramos Valparaíso por qué son tan importantes. Entonces el desafío, Pilar, es que nosotros
Necesitamos fortalecernos institucionalmente cada vez más. Creo que debemos sensibilizar mayormente lo que es la educación y lo que es comprender la realidad en cuanto a todas estas características que yo les mencionaba, o sea, frente a una ciudad pobre, frente a una ciudad con un sistema constructivo complejo, frente a un sitio patrimonio con accesibilidad compleja, con comunidades que necesitamos fortalecer también y articular. Ya hablábamos también con el presidente Lao que es importantísimo qué entendemos por articular a las comunidades también, qué entendemos cómo nos relacionamos con ellas, también hay que precisar eso. Otro gran desafío bien pragmático es cómo incidimos que el uso de los inmuebles históricos, ya sea para restaurantes o otros usos, cómo podemos incidir en que si bien podemos potenciar el dinamismo económico, pero este sea seguro, con buenas instalaciones, alejándonos de la precariedad, sino que profesionalizando en cómo tienen que estar estos espacios. Entonces es una serie de desafíos que tienen que ver con un sitio urbano, con un sitio que requiere de distintas escalas de intervención, o sea, requiere al Estado, por supuesto, requiere a las comunidades, requiere recursos. Algo muy importante y el gran desafío inmediato es que esta semana tribute al trabajo que ya estamos haciendo. Estamos muy esperanzados en un taller que vamos a organizar junto a esta mesa de riesgo de las distintas instituciones, que agradezco a Chris Marron que nos va a acompañar en este taller a fin de que nos pueda colaborar en identificar estos desafíos, en cómo esta guía puede también aplicarse al trabajo ya iniciado. Nosotros tenemos también el desafío de identificar glosas presupuestarias que nos permitan desarrollar proyectos en concreto, que finalmente es lo que quiere la comunidad. Y cierro con volver a la idea de la importancia del fortalecimiento institucional más allá de converger en una sala o en una conversación, sino más bien cómo eso se traduce en proceso. No existe un plan para el sitio Patrimonio Mundial propiamente tal con respecto a los incendios. En eso tomamos la guía como un punto inicial, una forma de poder fortalecer el trabajo que ya se está haciendo y cómo poder aplicarla para que podamos ver proyectos, acciones, tanto en la planificación de la mitigación del riesgo como en la respuesta inmediata. Eso, muchas gracias. Gracias, Macarena. Acá, Muhammad, you have the clicker here if you want to show your slides. Tienes el para mostrar las But I'll go to diapositivas. Dennis first. Pero entonces voy a ir a Denis primero. Denis, sí. Dennis, the World Heritage Property, La Tombs of propiedad the Buganda mundial Kings at Kasui, de has patrimonio en significantly Kasui strengthened its ha fire risk management fortalecido and being mucho removed recently su from the World gestión de Heritage riesgo Endangered List. de incendios. ¿Podría compartir usted sus experiencias? ¿Cuáles son los principales desafíos, buenas prácticas, lecciones que han aprendido, por favor? Well, thank you for the opportunity. Gracias por la oportunidad. I would like to appreciate Quisiera agradecer. you inviting to this workshop. Lamentablemente el audio no. It's really Quisiera informative and agradecer este taller. at the Es end of muy it all, we informativo. will Al all final gain much, de cuentas, which will todos have to vamos a put aprender in place so that we muchísimo can y do the que protection lecciones que podemos of our implementar y así heritage lograr sites. la protección de nuestros sitios de And patrimonio. with that, I would Y con wish eso to share with you entonces quisiera compartir con ustedes my experience mi and the work experiencia that we went through y el trabajo to ensure that our heritage site para is asegurar removed from the UNESCO sites que los on danger list. sitios de patrimonio de la UNESCO, So uno de ellos, I would like to share my screen. ahora comparto mi pantalla. Okay, here we go. Yes. Let me hope it is clearly seen on the screen.
My site is the tombs of Uganda Mi Kings at sitio, Kasui, UNESCO World este es Heritage Property in Kasui, es la Uganda. tumba de And Yuhat for this Kasei, workshop for the fire y resilience for heritage in the changing se ha climate, luchado por I would resiliencia contra appreciate incendios to y present you this presentation. quería presentarles. Well, my site is Mi located in sitio Uganda, está ubicado en Uganda. and Uganda is found in East Africa, Está en el on the este de continent of África, Africa. Uganda, continente de Yeah, and África. it occupies about 26.8 hectares, Es de and the buffer 6,8 zone hectáreas occupies an area of 75.176 hectares. y la zona Well, completa es at de this site in 7.716 hectáreas. Este sitio 2010 it was gutted with fire, en 2010 and we went through the process entró, of o sea, vino un incendio y pasamos por el the proceso response, de the respuesta emergency response and the recovery, until when we y were able to get back recuperación onto the UNESCO list. hasta poder And being that our reconstruir y site volver a la lista is de full UNESCO. of vulnerable materials to fire, Y muchos materiales estaban construidos con materiales vulnerables al incendio. the site occupies, Denis? it has a building, yes? Hay Sorry una for interrupt you. construcción. Can you put in, like, ¿Podría colocar, por because we're favor? not seeing, No like, the estamos viendo full screen. toda la pantalla, entonces sería bueno poner. Trying, but it gave me Okay. hard. Estoy Just- tratando, just- es lo que just- puedo. Just if it is easy, because the public here doesn't see it. But Escribe. Okay. yeah, it says presentation, like just at the bottom. Presentación. Okay. A ver, Well, ¿cómo se here llama? I'm doing so. Am I? No sé, tengo aquí. Yeah, Pero you can leave it there. Yeah, it's good. Go ahead. Okay. ahí, So, the site entonces, and the el buildings sitio that are on the site were constructed using fueron organic materials, which are construidos highly con flammable materiales with orgánicos altamente inflamables ante fire. un And incendio. with that, we are having Y con dry eso grass that tenemos is, mucho used pasto for thatching the seco building. que se usa And also we have para the wooden el mismo edificio y wooden poles materiales that are used de as columns madera como to, vigas carry the load of the para roof, cargar supporting structure. el techo y And todas some las of the estructuras soportantes del activities that techo. take place Y is on algunas the de site. las actividades que ocurren Because en we el have, sitio, people who, hay practice personas rituals and whereby they que practican sus rituales y por lo tanto fuman pipas. Entonces fuman con pipas y usan también velas, y algunas áreas tenían conexiones con cableado eléctrico también, y también tenemos la amenaza de relámpagos, y con el cambio climático estamos enfrentando también estas situaciones extremas de clima muy, muy cálido y todas las condiciones resultantes de ello. Pero también es la eliminación de materiales cercanos de desechos. Entonces, todo eso ha colocado a nuestro sitio en peligro. Pero ahora, una vez que hicimos el proceso de restauración, hemos visto toda la guía de conservación y protección, donde se dice que uno tiene que proteger todo el perímetro del sitio. Entonces, con las decisiones comprometidas con UNESCO, que instruyeron al Estado para
para restaurar el sitio de patrimonio, y tuvimos que seguir todas esas decisiones para llegar al punto de recuperar y reconstruir el edificio principal, que fue el que tuvo el incendio. Y durante el proceso incorporamos el aspecto de todas las medidas preventivas para los detectores de incendio, de humo también, detectores de humo. Y también aislamos todos los sistemas de extinción de incendio que existen aquí. Este es la zona donde se hace el control, y aquí podemos ver los puntos de fuego que tienen aquí las mangueras para proteger el edificio. Y también lo que implementamos, hicimos un plan maestro para el sitio. Denise, are you there? I think you were mute. Parece que se muteó. No se puede escuchar. Can you hear us? ¿Nos puede escuchar, Dennis? Let's see, maybe he's troubling with his connection. Debe estar perdiendo la conexión. Mientras esperamos, podemos ir a Mohammed. Entonces, conozco a Mohammed porque acabamos de conversar. Él ya leyó la guía. Así que, en su opinión, ¿qué nos podría decir sobre la guía, de cómo esta pudiese ser implementada en la región árabe en cuanto al patrimonio cultural que ustedes tienen ahí? Y después podemos hablar más de iniciativas de fortalecimiento institucional. Por favor, comparta con nosotros sus opiniones sobre esta guía. La guía, a ver, lo que yo veo es que la guía nos va a ayudar mucho porque va directo al grano. Aquí estamos capturando el tema de los riesgos de incendio. Cuando uno mira la guía, nos queda claridad en cuanto a lo que se necesita hacer para proteger los sitios de patrimonio. Busqué a las distintas medidas en distintas categorías. Tenemos la consideración de reducir los riesgos relacionados a los incendios en terreno, en que se limitan las fuentes de ignición, lo que requeriría involucrar a la comunidad para poder identificar esas fuentes de ignición dentro del sitio. Y aquellas áreas limitadas, áreas específicas. Por ejemplo, en mi sitio, ¿qué ocurre? Hay un área específicamente para personas que hacen los rituales y se protegen las otras áreas. Reducir el material combustible en terreno, que está claramente expresado en la guía, y también la detección de incendio y alarma para proteger el sitio.
Y también veo el tema del fortalecimiento institucional en protección contra incendio, en que la comunidad se capacita a través de ejercicios, como podemos ver en esta diapositiva. Todo lo que pueden ver en esta guía está claramente especificado. Y todo esto se puede ir haciendo demostraciones en los sitios específicos donde hay que trabajar. Si es un sitio natural, es aquellos aspectos que se destacan, aquellos que afectan ese sitio. Y si acaso el sitio es cultural, ocurre lo mismo. Lo que yo digo es que esta guía nos da mucha esperanza. Y ojalá lo hubiéramos tenido antes. Creo que esta guía nos hubiera ayudado mucho para demostrarnos exactamente qué se necesitaba para proteger la integridad del sitio. Y quisiera agradecer a UNESCO que han financiado el desarrollo de esta guía, por haber tenido esa visión que nos va a ayudar a nosotros como administradores de los sitios y a los expertos para que nos ayuden en la protección de los sitios de patrimonio para la posteridad. Y con eso, esa sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Dennis. Realmente esperamos que todos los administradores de los sitios consideren esta guía como una herramienta muy útil que pueda ser adaptada a los distintos contextos como los patrimonios naturales o culturales. Muchas gracias por compartir sus pensamientos y sus experiencias en Uganda. Muchas gracias. Ahora, Mohamed. ¿Puedo repetir la pregunta si quieres? Ya leíste la guía, tienes tu opinión e ideas sobre esto. Si pudiera compartir su experiencia y cómo esta guía se puede adaptar a la región árabe en los riesgos que tienen para los sitios culturales. Muchísimas gracias por haberme invitado y quisiera agradecer a UNESCO y también a Chile por su generosa hospitalidad y excelente organización. Quisiera felicitar a UNESCO por lanzar esta guía tan importante de gestión de riesgo, que es tan importante. Y pienso que estamos un paso más cercano a alcanzar la resiliencia. Primero voy a hablar de la guía misma y después de los pensamientos, su impacto en la región árabe. Yo leí la guía y comparaba entre la publicación del 2010 de la UNESCO. Se publicó una guía sobre gestión de riesgo de desastre. La publicación de 2010 nos dio una base general que puede ser seguida y aplicable a cualquier gestión de riesgo a nivel mundial, en cualquier parte. Pero le faltan algunos detalles técnicos y si uno tiene más investigación, se puede agregar al plan. Esta guía es distinta, es más detallada y sigue teniendo un modelo basado en proceso y no tenemos distintos procesos. La gente conoce los procedimientos que debemos preparar desde el inicio hasta la etapa de recuperación. Ahora tenemos procesos asociados también con detalles técnicos, con soluciones, con alternativas. Así que esto es muy importante.
Cuando alguien puede leer esta guía, puede generar soluciones y descubrir cuál es la mejor según sus recursos, su financiamiento y capacidades disponibles. Este es el primero, el lado izquierdo de la diapositiva. Podemos ver el ciclo famoso y la nueva publicación. El segundo punto, hablemos de resiliencia en general. Hay muchas dimensiones que contribuyen a la resiliencia. Por ejemplo, si acaso consideramos los conocimientos tradicionales que han ido evolucionando por centenares de años de ensayo y error, y si acaso nos adaptamos en nuestras comunidades, nuestros sitios patrimoniales al cambio climático para acercarnos a alcanzar la resiliencia en nuestros sitios patrimoniales. También muchos principios se han aplicado en todo el mundo. No quiero entrar específicamente a cada uno, pero por ejemplo, si uno considera el principio de multiescala y la conectividad, la accesibilidad, hay muchos principios para usar. Me impresionó que esta guía ha considerado la mayoría de estas dimensiones y principios, que es algo muy específico, interesante y novedoso sobre el concepto de la resiliencia. Hablemos de la región árabe. Tenemos 24 países y tenemos sitios muy diversos de patrimonio cultural que se han tratado con distintos materiales en distintos contextos. Tenemos desiertos, bosques y tenemos también paisajes culturales, sitios naturales con especies únicas. Tenemos muchos y todos enfrentan muchos desafíos. Muchos sitios de patrimonio cultural están en zonas de conflicto. Enfrentamos también el impacto del cambio climático, tenemos riesgo de incendio, olas de calor, tenemos sequías y preocupaciones de seguridad, vandalismo, mucho. Y la región árabe tiene la mayor cantidad de sitios en riesgo. Tenemos 24 en la lista de sitios patrimoniales en riesgo y tenemos miles de sitios patrimoniales considerados ya sean de valor nacional o local, que también están bajo riesgo. ¿Cómo pienso yo que esta guía va a beneficiar a la región arábica? Yo creo que esta guía podría realmente beneficiarnos. Primero, nos da un abordaje sistemático. Cualquiera lo puede leer, está muy claro, es muy fácil. Se puede seguir paso a paso y también pueden encontrar soluciones en la guía misma, dependiendo de las soluciones que se ofrecen. Lo segundo es que ya tenemos sistemas implementados para mitigar los riesgos y esta guía también nos ayuda a revisar y desarrollar estos sistemas in situ. Por ejemplo, yo recuerdo el 2016, el director general de Antigüedades me dio que le diera al edificio extinguidores contra incendio. Y los proporcionamos. Después de eso yo me fui por 3 años a Alemania y después volví y tenemos otro director general y me dice, ¿piensa usted que funcionan o no? Y yo le dije que con 3 años deberían estar bien. Y me dijo, haga mantenimiento para asegurarnos de que funcionen. Y yo quedé impresionado que más del 50% de ellos necesitaban mantenimiento. Así que incluso si tenemos implementados sistemas, tenemos que revisarlos para asegurarnos que se puedan sostener, que se puedan mantener. No es llegar y seguir el procedimiento y los pasos y que acabamos. No, el proceso sostenible debemos seguir revisando y desarrollándolo. Otra cosa que encontré, que es la parte más importante, que esta región puede influir en la región arábiga, es que tenemos que tener expertos regionales en gestión de riesgo de incendio y su mitigación, en la lucha contra los incendios. Agradecemos mucho los esfuerzos internacionales, organizaciones financieras que han apoyado mucho a nuestra región.
Pero hablando en términos honestos, muchos de estos esfuerzos solamente destacaron el riesgo en los sitios patrimonio mundiales, pero tenemos miles de centros patrimoniales que no son patrimonio mundial, pero sí tienen un valor local y regional y deben ser protegidos con recursos limitados y financiamiento limitado. Así que pienso que esta guía va a ayudar a todas las personas en los distintos sitios para construir resiliencia y producir planes de manejo contra el riesgo de incendio. Solo tengo algunas ideas o pensamientos que podrían ser considerados en esto. De alguna manera pienso que la guía, como se menciona, menciona cambio climático, pero hay que destacar más ese fenómeno porque es un fenómeno global y no es un pequeño riesgo para que la gente pueda conectar lo que es cambio climático con la incidencia de incendios. La conexión es grande, hay que entender el proceso de cambio climático y cómo ese riesgo aumenta. Y segundo, hay que entender que el incendio tiene un impacto progresivo, incidencia, impactos catastróficos e incidencia, impacto en nuestros sitios de patrimonio. Y hemos preparado algunos estudios de casos de distintos países de la región arábica. Entonces, en la sesión número 4, les voy a mostrar ejemplos de cómo el impacto es lento, pero progresivo y puede llevar a causar pérdidas enormes. No sé si está disponible en idioma distinto, pero sí en idioma árabe sí está disponible. Y para poder ayudar también y enviarlo a puntos focales para que éste pueda usarse en el futuro y traducido a su idioma nativo. Gracias a usted, Muhammad. Hablando sobre este tema final, usted dijo de compartir la guía con directores de sitios de patrimonio. Quisiera preguntarle a Macarena. De acuerdo al trabajo que ustedes ya lideran desde la corporación con las comunidades, ¿creen que pueden tener esta guía ser una herramienta para justamente trabajar con los vecinos del sitio Patrimonio Mundial Valparaíso en tener mejores herramientas para enfrentar desastres, especialmente incendios? La corporación ha estado realizando un trabajo con las juntas de vecinos y distintas organizaciones en base al fortalecimiento del plan de gestión del sitio, ¿no? Y desde ahí efectivamente las comunidades han relevado el tema del riesgo, desde también de la exasperación de no poder tener respuestas institucionales, dado que el tema es muy complejo. Recordar también que nosotros tenemos un sitio que es declarado el 2003 y recién 20 años después hay una coordinación institucional que también reúne a todos estos actores. Entonces hay 20 años de mucha desazón y también no hay una comprensión de lo que es esta convención. Entonces también ahí hay un trabajo de cómo poder acercar estos mundos. Entonces, dicho eso, nosotros estamos en la línea de trabajo absolutamente transversal, se está iniciando, nosotros recién llevamos 18 meses, no tenemos una relación consolidada con las comunidades, pero es la intención de hacerlo. En nuestra gobernanza están las juntas de vecinos que residen en el sitio Patrimonio Mundial, pero también hay que decir que lo que hablábamos, o sea, la guía tiene un aspecto fundamental precisamente para también tener la excusa de poder articularnos frente a un método que de alguna manera podemos ir aplicando. Creo que los instrumentos de la UNESCO tienen que cuesta hasta que uno logra comprender, ¿no es cierto?, el valor y hacer el clic de que son herramientas que están para que nosotros podamos adecuarlas a nuestras propias realidades. Cada realidad
es totalmente diferente y nosotros en particular nos sentimos muy responsables porque cuando hablamos de riesgo en el sitio Patrimonio Valparaíso hablamos de personas que habitan el riesgo, ¿no? Cotidianamente, digamos. O sea, no solamente porque, por ejemplo, lo que yo les comentaba en este contexto, ¿no? Que el sitio Patrimonio, el suelo sea privado, ocurre que muchas veces los vecinos y vecinas ven cómo estas grandes casonas que no tienen cuidado, que están abandonadas, son ocupadas, ¿no? Son ocupadas de manera violenta a veces y que ahí también es una de las razones por las cuales se generan incendios. Entonces, ¿hay protocolos para desalojar? Sí los hay, pero son absolutamente deficientes. O sea, no son rápidos, son de alguna manera, requiere un propietario que no está interesado, un propietario que a lo mejor ni siquiera vive en Chile. Entonces, hay muchas cosas que revisar, que desde la corporación estamos teniendo estos hallazgos y que la comunidad los tiene muy claros, ¿no? Entonces, yo creo que nos hemos aproximado de una manera correcta a tener un diagnóstico relativo a qué es lo que hay que hacer. Por eso nuestra insistencia siempre es en cómo fortalecemos institucionalmente esta respuesta hacia la comunidad y cómo la comunidad también tiene un rol importantísimo. O sea, el hecho del evitar el riesgo hace que el conocimiento, el saber popular que está ahí es muy importante y que nosotros tenemos que escucharlo no solamente una vez, sino que tenemos que ir monitoreando junto a ellos las acciones. También es cierto que todas las acciones que se hacen en el territorio de estas comunidades es imposible no hacerlas junto a ellos porque también luego hay un trabajo de cultura del riesgo, de entender cuáles son las acciones, de entender cuál es nuestro rol, cuál es el rol de ellos, en fin. Entonces la guía sin duda, y además que la guía toca un tema que para nosotros es bien desafiante, que es qué pasa después, cuál es el plan después del incendio, que ahí también hay algo muy importante porque nosotros empezamos, en el sitio de Valparaíso, hemos empezado a acumular casas que se han incendiado sin tener una respuesta clara, por la misma razón que son propiedad privada, que los fondos públicos no se pueden poner ahí. Entonces, nos hemos estado dando vueltas en mucho tiempo y creo que la corporación tiene un rol que cumplir en este aspecto de cómo poder organizar, incidir, sentar a los actores y no soltarlos, porque en el fondo, y por eso la guía es buena, porque generan pasos a seguir. Creo que los instrumentos en general de UNESCO, si son bien tomados por una gobernanza y si se comprenden el espíritu que hay detrás y de alguna manera se hace sinergia con otros planes y otras acciones que están haciendo las gobernanzas, creo que son herramientas muy útiles. Creo que estandarizar también el proceso es útil para todos. Gracias, Macarena. Y pudimos ver además las fotos de las jornadas que sí, bueno, estas son las fotografías de las jornadas que hicimos en la Universidad Santa María. Ahí están todas las instituciones, está la mesa del riesgo, con la cual vamos a trabajar con Chris Marrion el viernes. Está Senapred, está la academia, están las direcciones municipales, está el cuerpo de bomberos, está el ministerio Mideso, social. Están todos los actores que se han identificado para poder, de alguna manera, conversar sobre sus gestiones, si estas instituciones tienen o no glosas presupuestarias, cómo nosotros podemos planificar también junto a ellos. Porque también hay que hablar de la escala, Mohamed también lo mencionaba, la escala de lo que son la ciudad, porque la ciudad puede tener una respuesta, la región también, el país también, pero ¿cuál es la escala de respuesta del sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso? O sea, eso es lo que tenemos que construir, ¿no? Bueno, y en base a eso también, esta es la mesa de riesgo y con el cuerpo bombero hemos estado trabajando también con la comunidad específicamente. Trabajamos mucho con la cartografía nosotros, ¿no? Entonces mapeamos el sitio patrimonio y vamos de alguna manera develando cuáles son, en este caso del incendio, cuáles son los puntos, ahí vemos cuáles son los puntos críticos que la comunidad ve en donde nosotros podemos asistir. En particular, con el Cuerpo de Bomberos ahora se está conversando sobre un proyecto de red seca para que sea financiado con el gobierno regional y la Subdere,
puras siglas que después les iremos contando qué significan, pero que son instituciones que permiten financiar este tipo de proyectos, y la red seca hace mucho sentido a la comunidad porque son estructuras que se deben construir en lugares de poca accesibilidad para que llegue el carro bomba de bomberos, por ejemplo. Hablamos de los pasajes, la escalera, los miradores. Entonces, y por ejemplo, la red seca es un proyecto que emana de una preocupación de una junta de vecinos en particular, que es la Junta de Vecinos de Cerro Alegre, quien releva al inicio las conversaciones de la conformación de la gobernanza y dice, oye, sabes que acá no llega el carro bomba, acá se nos van a quemar todos si no hay esa respuesta. Entonces, ese es como el trabajo, ¿no? La misión de la corporación articula el mundo privado, público y comunitario. Entonces, desde ahí adquiere mucha importancia el rol de las comunidades. Muchas gracias, Macarena. Voy a hacerle una pregunta más a Denis y a Muhammad y luego voy a tener que sacrificar el espacio de preguntas. Vamos a tener mucho espacio en las 2 jornadas, pero como estamos atrasados de tiempo, se los anticipo para que después las puedan hacer durante el café. Denis, are you there? Can you hear us? Yes, hello. Okay. Yes, we can hear you very well. Podemos escuchar bien ahora, sí. We were just listening to Macarena. Estábamos escuchando a Macarena y ella explicaba todo el trabajo que hacen con las comunidades en lo que es desarrollo y de capacidades, entrenamiento. Entonces, ¿cómo esta guía puede apoyar el esfuerzo futuro para la protección de la propiedad mundial de patrimonio usando la guía para capacitación, entrenamiento para los directores de sitios y para la comunidad? Mencioné en la presentación previa que esta guía es muy clara, es tan clara que no requiere de mucha interpretación porque está simple, dirigida y clara. Cuando uno va a capacitar a alguien, se puede fácilmente el entrenador ser entrenado y entrenar a otros. Y así personas laicas, si se quiere decir, de distintas áreas, lamentablemente el audio se interrumpió. Distintos profesionales se pueden encontrar que las personas personas del sitio mismo sitios baldíos pero están dentro del perímetro. Entonces, esta guía es tan clara porque va directo al grano y asiste a los directores de sitio de patrimonio y puede fácilmente hacerse un desarrollo de capacidades y entrenamiento para elegir y destacar los aspectos necesarios para un plan de gestión de incendios en ese sitio en particular. Y después de resumirlo, para que sea claro y fácil, se pueda transferir a las personas que puedan desarrollar capacidades. Por ejemplo, en lo que es prevención de incendios en el mismo sitio, entonces se puede hablar de las conductas. ¿Qué buenas conductas puede tener la comunidad o las personas que están en el sitio? Y entonces estamos poniendo toda la señalética que se diga que esa
aquí donde solo aquí se puede hacer la cocina o cocinar. Solo aquí se puede fumar pipa. Y cuando uno está haciendo esos ejercicios, esos drills de capacitación de una duración apropiada para saber qué es lo que se puede hacer dónde. Y cómo se puede luchar contra ese incendio si es que este se inicia. O sea, la técnica es simple. Por ejemplo, todos se pasan la manguera o se transfiere primero la información para que todos sepan los asistentes a tales rituales. Cuando fuimos entrenados en el plan de gestión de riesgo de desastres, tratamos de entender cuál es la realidad en terreno propiamente tal. Pero ese era otro plan. Pero esta guía es tan dirigida al grano, digamos, al punto, es tan clara. Lo bueno es que ahora está aceptada. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias por sus ideas. Y para concluir, Muhammad, simplemente en el mismo sentido, ¿qué puede decir sobre la iniciativa de desarrollo de capacidades y preparación tomando en cuenta el desafío que enfrenta la región árabe? Tenemos que reconocer que con todo lo rápido que estamos tratando de responder a las urgencias y la primera respuesta, los primeros respondedores siempre son miembros de la comunidad local. Son ellos los que inician la lucha contra los incendios. Necesitamos más sesiones de capacitaciones. Necesitamos además capacitarlos con equipo y con los sistemas que necesitan para comenzar la lucha contra el incendio desde el inicio. Explicarles el proceso que tienen que seguir para resolver el problema. También se menciona la importancia de que la comunidad local entienda el valor del sitio. A veces cuando comienzan a luchar contra el incendio, a veces se vuelve complejo y no saben por dónde comenzar. Así que creo que es importante la capacitación para que ellos vean cómo luchar contra el incendio desde su inicio y necesitan equipamiento adecuado para que puedan comenzar antes de recibir ayuda de la defensa civil o quien sea tenga la responsabilidad de tratar con estos incendios. Muchísimas gracias, Denis y Mohamed. Con esto ya damos por finalizada este panel. Les voy a hacer entrega. Son las primeras personas que reciben la guía impresa, así que I'm gonna give you the guide. Les voy a dar esta guía. Café preparado para que por favor vayan a tomar un café, jugo y luego muy rápidamente tenemos que volver a la sala para nuestra sesión número 1. Muchas gracias.